Antes de arrancar, les doy una explicación muy corta de mi trabajo. En los últimos años yo he estado haciendo investigación sobre el impacto de los algoritmos en los valores democráticos como la libertad de expresión, la deliberación colectiva y en particular cómo estos valores han sido afectados a través del impacto de los algoritmos de inteligencia artificial en los foros en línea y las redes sociales. En esta charla voy a hablar de un tipo específico de algoritmo, los algoritmos puente, son los bridging algorithms, los bridging systems, y su impacto sobre algunos de los valores que son fundamentales para la toma de decisiones colectivas. Para allá vamos. Entonces, quiero arrancar esta charla con los titulares. No sé cómo funciona esto. Necesito cambiarla. No está pasando. Este algoritmo no está funcionando. Okay. Sí, yo te voy diciendo si quieres. Ok. Entonces, arranquemos con los titulares. Este fue un artículo que salió hace unos meses en la revista Time y lo titularon La inteligencia artificial que podría sanar un Internet dividido. El artículo de Time discute una iniciativa reciente de Jigsaw, que es una empresa de Alphabet, como el brazo de bien social de Alphabet. Y esta iniciativa consistió en desarrollar algoritmos que promovieran contenidos en línea que redujeran o sanaran divisiones sociales. Esta iniciativa, como otras, busca contrarrestar la tendencia bien reconocida ya de los foros de Internet a sembrar división social y empeorar la polarización y todas las cosas que ya sabemos. Jigsaw no está solo. Hay muchos profesionales en la industria y académicos que están tratando de desarrollar herramientas que estén diseñadas precisamente para revertir esos efectos polarizantes y divisivos que ha tenido la inteligencia artificial en las redes sociales y a través de ellas en la democracia. Siguiente dato, por favor. Muchas de estas iniciativas están centradas en algoritmos de puenteo, bridging, o algoritmos puente, como les voy a decir a partir de ahora, y que han ganado mucha popularidad tanto en la industria como en la academia. De nuevo, son algoritmos que buscan promover contenido que reduzca divisiones políticas y sociales y que creen puentes entre miembros de grupos opuestos. El potencial de estos algoritmos para mitigar la polarización y la división social se está convirtiendo en un tema de interés general, de nuevo, tanto en la industria como en la academia. En esta charla me voy a enfocar en un aspecto de la relación entre los algoritmos puente y la democracia. Siguiente diapositiva. Específicamente, me interesa analizar las maneras en que estos algoritmos pueden crear mejores condiciones para la toma de decisiones colectivas. Siguiente. Y más específicamente, más específicamente, las maneras en que pueden y no pueden crear condiciones propicias para la resiliencia epistémica. La resiliencia epistémica es un término que adopto para denotar la capacidad por la cual los individuos y los grupos pueden corregir el rumbo cuando caen en errores epistémicos. Ya voy a explicar este concepto con un poco más de detalle. Pero entonces voy a comenzar explicando los dos conceptos principales de la charla. Les explico cómo creo que están conectados, hacia dónde voy con la charla y luego entro en el argumento completo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiendo a Aviv Ovadia, quien acuñó el término de algoritmos puente, estos son sistemas, son contenidos, sistemas algorítmicos de recomendación de contenidos para foros en línea, siguiente diapositiva, que se definen por su objetivo principal. Y ese objetivo es aumentar el entendimiento mutuo y la confianza entre grupos divididos, creando espacio para el conflicto productivo, la deliberación y la cooperación. Dos iniciativas que usan algoritmos puente ampliamente reconocidos son los algoritmos prosociales de Jigsaw, que ya les comenté al comienzo, y Community Notes. No sé si estén familiarizados con Community Notes. Es un programa de verificación de hechos que creó X, Twitter,
que está basado en crowdsourcing y que utiliza algoritmos puente para promover contenidos que reciben apoyo por parte de personas que normalmente estarían en desacuerdo. Hay un piloto que están haciendo en YouTube desde hace unos meses que también busca utilizar este tipo de sistemas para crear sistemas de verificación de hechos, fact-checking, en la plataforma de YouTube. Entonces, ya después vamos a hablar un poco más de estas dos iniciativas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente concepto clave, como les decía, es el de resiliencia epistémica. Por resiliencia epistémica me refiero a la capacidad individual y colectiva para corregir el rumbo cuando nos encontramos en una situación de error epistémico. La resiliencia epistémica es una condición para la toma de decisiones colectivas, dada la falibilidad epistémica tanto de los individuos como de los grupos, y por tanto creo que es una condición crucial para la gobernanza democrática y también para asegurar el valor de la libertad de expresión en el foro público digital. Luego les explico por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Mi argumento en esta charla entonces es el siguiente. Lo que quiero argumentar es que, aunque los sistemas puente constituyen un avance sustancial en cuanto a crear mejores condiciones para la resiliencia epistémica, si se adoptan de manera aislada, pueden terminar exacerbando algunos de los problemas que ya existen en las redes sociales y digamos como en el espacio público digital. Creo que más allá de las recomendaciones algorítmicas, las plataformas digitales podrían adoptar cambios de diseño mucho más amplios y comprensivos para crear entornos informativos mejores que sean más propicios para la resiliencia epistémica y para la toma de decisiones colectivas. Entonces, para llegar a esta conclusión, voy a desarrollar el concepto de resiliencia epistémica, explicaré cómo los enfoques que han adoptado a hoy las plataformas digitales tienden a tener impactos perjudiciales en la resiliencia epistémica. Y luego vamos a hablar sobre los algoritmos puente y analizar lo que considero que son sus principales fortalezas y debilidades desde la perspectiva de la resiliencia epistémica. Ese es el plan para los próximos, no sé, 30 minutos. Ok. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a hablar sobre resiliencia epistémica. Ustedes acá probablemente tengan muy buenas ideas sobre cómo darle más sustancia a este concepto, dado que ustedes seguro saben más de epistemología y de cognición que yo. Entonces me interesa mucho oír sus perspectivas y opiniones sobre este concepto en particular. La base de donde yo saco este concepto son más bien valores abstractos asociados con la idea de la deliberación democrática, de la inteligencia colectiva, pero sus ideas para darle como más sustancia a la idea, al concepto, pues son más que bienvenidas. Siguiente diapositiva. Entonces, este concepto de resiliencia epistémica que traigo a esta charla se basa en una interpretación de la libertad de expresión, de la defensa de la libertad de expresión que hace John Stuart Mill en su libro On Liberty. En el libro, Mill sostiene que, les voy a leer la traducción de la cita, en la medida en que los seres humanos tienen opiniones y conductas racionales, se debe a una cualidad de la mente humana, la fuente de todo lo respetable en el ser humano, ya sea como ser intelectual o moral, a saber que sus errores son corregibles. El ser humano es capaz de rectificar sus errores mediante la discusión y la experiencia. La fuerza y el valor total del juicio humano, que dependen de esa propiedad, que puede corregirse cuando está en error, solo puede sostenerse cuando los medios para corregirlo están siempre disponibles. De acuerdo con esta cita de Mill, la libertad de expresión es importante porque proporciona un medio para corregir el error epistémico, porque mantiene opiniones contrarias a las nuestras a nuestro alcance y así nos permite sopesar nuestras propias creencias frente a ideas contrarias. Ahora, cualquiera que sea la opinión que uno tenga sobre la defensa de Mill de la libertad de expresión, parece claro que esta idea de la corregibilidad es un aspecto importante tanto para la cognición intelectual individual como para la gobernanza democrática y para la posibilidad de tomar buenas decisiones colectivas. Siguiente diapositiva. Entonces, con base en esa idea, defino la resiliencia epistémica como la propiedad por la cual los seres humanos
pueden corregir errores epistémicos a través de la deliberación y el diálogo. Hay dos ejes de la resiliencia epistémica que vale la pena mencionar. El primero es el eje individual y colectivo. Siguiente diapositiva, por favor. Como pensadores individuales, dice Mill, podemos rectificar creencias falsas y errores de juicio al considerar perspectivas contrarias. Eso es por el lado individual. Para Mill también el debate colectivo amplio y abierto es una protección contra la tiranía de la mayoría. Es decir, el debate abierto en un entorno con libertad de expresión que permite una gran diversidad de ideas es un mecanismo de autocorrección de nivel social que nos protege contra una tendencia que él diagnostica que tenemos, que es la tendencia a darnos una confianza epistémica desproporcionada a nuestras propias creencias y a las ideas que se parecen a las nuestras. Entonces, Mill dice, la libertad de expresión es importante porque nos permite contrarrestar esa tendencia que tenemos tanto individual como colectiva. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente eje es el eje temporal. De acuerdo con Mill, la libertad de expresión tiene una utilidad a corto plazo, en la medida en que al mantener diversas ideas disponibles podemos actualizar nuestros sistemas de creencias y tomar mejores decisiones. Y además está una idea implícita en el libro de Mill, y es que el hábito y la práctica de contestación previenen una degradación de nuestras creencias en dogmas. Es decir, al mantener diálogo con ideas contrarias, mantenemos una relación dinámica con nuestras creencias, que es la que permite que corrijamos nuestros errores cuando es necesario. Entonces aquí tenemos dos, digamos, horizontes temporales en los que opera esta idea, a corto plazo y en el largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué es importante la resiliencia epistémica desde una perspectiva social? Asumiendo, como mío, que somos propensos al error y a tener creencias falsas y que tendemos a dar una credibilidad desproporcionada a nuestras ideas y a las ideas que son similares a las nuestras, pareciera que tomar buenas decisiones colectivas requiere la capacidad de superar esos errores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y esto requiere a su vez mantener una relación dinámica con nuestras creencias que evite el dogmatismo, que nos permita tener adaptabilidad en un mundo que está cambiando rápidamente y que nos permita evaluar los méritos epistémicos de las ideas que encontramos en nuestros entornos informativos. Solo si podemos corregir nuestros errores, podemos proteger nuestra capacidad para tomar decisiones colectivas. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Hay algunas condiciones que se deben dar para que podamos tener resiliencia epistémica según el argumento de Mill. La primera es tener acceso significativo a una diversidad de perspectivas sobre temas importantes. Entonces, debe haber un canal confiable por el cual podamos acceder a opiniones contrarias a las nuestras sin tener que hacer un esfuerzo desproporcionado, de modo que se nos puedan presentar razones contrarias para nuestra consideración. En segundo lugar, debemos tener por lo menos una mínima apertura para atender y considerar perspectivas distintas. Esta condición la defino de manera negativa, es decir, no digo que tengamos que estar abiertos a considerar todas las posibilidades y como ser una audiencia amigable para las personas con las que estamos en desacuerdo profundo, no, pero sí debe haber como un mínimo, una mínima predisposición o en negativo, como lo defino, no debemos estar predispuestos a desatender o rechazar ideas contrarias por principio, incluso si no estamos de acuerdo con las ideas en sí. La tercera condición es la condición de vigilancia epistémica, que resulta de un equilibrio adecuado entre la confianza que le damos a las ideas que se nos presentan y la indagación epistémica. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué considero que la resiliencia epistémica constituye un buen principio para las plataformas digitales? Muchos teóricos han argumentado que la curación del entorno informativo de los usuarios es un elemento constitutivo de las plataformas digitales. Algunos dicen que es el principal producto de las plataformas digitales. Esta curación
ocurre mediante distintas acciones que toman las redes sociales, que son la eliminación de contenidos, pero también la amplificación, la clasificación, la recomendación algorítmica, etcétera. Por esta razón, las plataformas no actúan como simples canales de transmisión de información, sino que ejercen influencia como top-down, de arriba hacia abajo, sobre el entorno informativo de los usuarios. Y en la medida en que esa curación de la información es la función principal de las plataformas digitales, y en la medida en que estas empresas busquen de alguna manera promover el valor de la libertad de expresión, tanto a nivel individual como colectivo, pues es importante que creen condiciones que sustenten esta capacidad colectiva para rectificar errores epistémicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, antes de pasar a hablar de los algoritmos puente, y para tener una idea como del punto de referencia contra el cual estoy midiendo los algoritmos puente, voy a hablar un poquito sobre la estrategia predeterminada de las empresas de redes sociales para curar contenidos y algunos de los impactos que son ampliamente reconocidos que estas redes sociales han tenido en el espacio público digital. No me voy a demorar mucho aquí porque asumo que todos ustedes ya saben muy bien todo lo que voy a hablar, pero creo que es útil tenerlo sobre la mesa y como tenerlo presente. Siguiente diapositiva. Okay. Entonces, hay tres maneras en que las plataformas digitales hacen curación o curaduría del entorno informacional de los usuarios. La moderación de contenidos, la recomendación de contenidos y la arquitectura de decisiones que está en el diseño de la plataforma o en el diseño de la interfaz de usuario. Siguiente. La moderación de contenidos consiste en remover u ocultar contenidos que violan las políticas de la plataforma. Esa es sencilla. Siguiente. La recomendación algorítmica opera a través de una combinación de algoritmos que amplifican algunos contenidos, rankean contenidos, los dirigen a ciertos usuarios y así generan pues, los newsfeeds a los que estamos expuestos y curan el entorno informacional. Siguiente. Y por último, hay decisiones de diseño, además de los algoritmos que operan en el trasfondo, decisiones de diseño de la interfaz de usuario de las plataformas que moldean la estructura del foro y crean una arquitectura de decisión específica para los usuarios. Estas decisiones de diseño determinan qué es posible hacer en la plataforma, qué es fácil, qué es difícil, qué se recompensa, qué se penaliza. En la literatura de diseño, estas características serían reconocidas como affordances. Estoy segura que muchos de ustedes acá están familiarizados con esa idea. Entre los affordances de las plataformas están la cuantificación de las interacciones con las publicaciones, la retroalimentación que reciben los usuarios, los límites de caracteres y los mecanismos de respuesta, los marcadores visibles de identidad política que están en las plataformas, etc. Siguiente diapositiva. Ahora, tanto la curación algorítmica como la arquitectura de las plataformas están diseñadas de tal manera que maximicen las interacciones de los usuarios con los contenidos de la plataforma, lo que llaman engagement optimization. Siguiente diapositiva. Hoy es bien sabido que esta estrategia de maximizar interacciones dentro de las plataformas ha llevado a una serie de resultados muy problemáticos para la sociedad, incluyendo la amplificación de la desinformación y la información falsa, que ha llevado a sembrar desconfianza en las autoridades epistémicas tradicionales y ha erosionado la base fáctica sobre la cual se puede tener una deliberación democrática. Siguiente diapositiva. El segundo tipo de efecto que se ve por cuenta de la maximización de interacciones es el acoso y el ciberbullying, que es experimentado de manera desproporcionada por mujeres y por miembros de grupos minoritarios. Este acoso y ciberbullying han llevado también al silenciamiento de los miembros de estos grupos que deciden sencillamente no participar en los debates de las plataformas para no exponerse a
el bullying y trolling y esas cosas. Siguiente diapositiva. También se ha hablado mucho de la existencia de burbujas epistémicas en las plataformas digitales que se generan por la exposición desproporcionada de los usuarios a contenidos que son acordes con sus creencias o con sus actitudes. En un momento, oh, ¿por qué? Se pensaba que estas burbujas eran muy generalizadas, como que todos estábamos habitando en burbujas epistémicas generadas por los filtros de las redes sociales. Eso no es tan así. En realidad, después de que las ciencias sociales empezaron a examinar este fenómeno, resulta que las burbujas sí existen, pero están ubicadas en los extremos de la distribución política. O sea, la gente que tiene las ideas más radicales son los que tienden a recibir más información acorde con sus propias creencias. Las personas que están en el centro de la distribución reciben una diversidad más amplia de perspectivas. Eso igual es problemático porque quiere decir que las personas con puntos de vista más radicales pues tienden a corroborar sus ideas y entran en este mecanismo de autocorroboración que es epistémicamente pues muy problemático. También se ha hablado de las cámaras de eco que se constituyen cuando le damos una confianza desproporcionada a las ideas de los miembros de nuestro propio grupo y una desconfianza desproporcionada a las personas que piensan distinto de nosotros o a las personas externas a nuestro grupo. Siguiente diapositiva. Estas cámaras de eco están relacionadas con otros dos fenómenos que también son muy problemáticos, incluyendo la polarización afectiva, que es el incremento en las opiniones negativas que tenemos de las personas externas a nuestro grupo, y una distorsión de nuestra percepción de la opinión pública que se genera por una percepción desproporcionada de la polarización. Es decir, percibimos el entorno político como más polarizado de lo que realmente es. Y tendemos a ver a las personas que piensan de forma diferente como si tuvieran puntos de vista mucho más extremos de los que en realidad tienen. Siguiente, por favor. Entonces, la respuesta como estándar que le han dado las redes sociales a estos problemas ha sido moderar más contenidos y utilizar algoritmos de inteligencia artificial para eliminar las publicaciones más problemáticas que están en sus redes. Ahora, la moderación de contenidos tiene unas ventajas. Digamos que lo primero que uno puede decir es que al eliminar falsedades y contenido tóxico, sí mejora como el entorno epistémico de los usuarios como el inmediato. Sin embargo, es insuficiente. ¿Por qué? Siguiente diapositiva, por favor. Lo que hace la moderación de contenidos es que coge el espacio donde está operando la maximización de las interacciones, del engagement optimization, y traza una línea alrededor de los contenidos que se mantienen dentro de esa lógica. Entonces, al hacer esto, pasan varias cosas. Siguiente diapositiva. Esta gráfica la publicó Facebook en un blog hacia finales de 2021. Y lo que muestra es lo que pasa cuando las plataformas digitales trazan una línea para remover contenidos problemáticos. Entonces, la línea vertical que ustedes ven ahí es la política de la empresa que dice cualquier contenido de la línea para allá lo removemos. Todo lo que queda dentro de la plataforma, si ustedes ven, la interacción de los usuarios con esos contenidos va creciendo en la medida en que se aproximan a la línea de moderación. Entonces, lo que muestra esto es que los contenidos más problemáticos que quedan después de aplicar las políticas de moderación son los que reciben más interacción con los usuarios. Y esto es una cosa que se refuerza, porque los usuarios interactúan más con ellas, los algoritmos las amplifican, los usuarios interactúan más con ellas y esto pues genera ese fenómeno que ven ahí. Siguiente, por favor. Entonces,
Dentro de ese espacio, donde sigue operando la lógica de la optimización de interacciones, se mantienen todavía los problemas de burbujas, cámaras de eco y polarización que erosionan la apertura que tienen los usuarios a una variedad de perspectivas. En ese espacio, la resiliencia epistémica es clave, pero por el diseño de las plataformas, que tiene estas características que ya hemos hablado, termina siendo erosionada. Siguiente diapositiva. Una de las razones por las cuales se erosiona la resiliencia epistémica es que la moderación de contenidos tiene un impacto negativo en las voces más marginadas. Hace un par de años, DeepMind publicó un artículo donde mostraba que los algoritmos que predicen el nivel de toxicidad de las publicaciones, y esto es un trabajo que hizo Jigsaw, de hecho, era DeepMind analizando el trabajo que había hecho Jigsaw. Los algoritmos que estiman la probabilidad de que un contenido sea tóxico tienden a marcar de manera desproporcionada las publicaciones sobre tópicos relacionados con mujeres y con minorías raciales, y marcan como desproporcionadamente tóxicas publicaciones que están escritas en dialectos no dominantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando pues hay esta tasa de error, los falsos positivos de la moderación de contenidos van a caer de manera desproporcionada en estos grupos y va a afectar negativamente a las voces pertenecientes a estos grupos. Parte de la explicación que da DeepMind, y si quieren después puedo explicar esto un poco más en detalle, pero pues no quiero entrar mucho en eso ahora, pero parte de la explicación de DeepMind es que estos algoritmos están diseñados con el propósito de maximizar las interacciones en las plataformas. Incluso la tecnología que permite la moderación de contenidos está pensada para optimizar la interacción de los usuarios. Entonces, lo importante aquí es que al remover más contenidos relacionados con temas y dialectos asociados a grupos no hegemónicos, pues impacta no solo a las personas que está silenciando, sino además el acceso de los demás usuarios a de estos grupos. Entonces ahí pues se impacta el acceso que tenemos a una diversidad de perspectivas. Siguiente, por favor. Por último, la moderación de contenidos puede generar un problema, y es que puede eliminar los incentivos que tenemos nosotros los usuarios para indagar como la confiabilidad de la información que nos llega a través de plataformas digitales, en la medida en que promueve la dependencia o como la tercerización del examen que hacemos acerca de la información que está en nuestro entorno. Promueve la dependencia en algoritmos y no contribuye a generar incentivos para que nosotros activamente estemos evaluando los contenidos que recibimos a través de las plataformas digitales. Siguiente diapositiva. Entonces, en conjunto, estos resultados llevan a la erosión de esas tres condiciones para la resiliencia epistémica de las que hablaba antes: el acceso significativo, la mínima apertura y la vigilancia epistémica. Siguiente diapositiva. ¿Cómo estamos de tiempo? No, no. ¿15? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, en contraste con estos sistemas de recomendación basados en la optimización del engagement, que tienden a aumentar las divisiones sociales, los sistemas puente, como les decía antes, se definen con base en su meta o en su propósito de aumentar el entendimiento mutuo, de aumentar la confianza, de crear espacios para el conflicto productivo, la deliberación, la cooperación, etc. Siguiente diapositiva. ¿De dónde sale esta idea de que un sistema puente puede contribuir a reducir las divisiones sociales? La teoría que hay
en el fondo de esto es que los sistemas de recomendación algorítmicos crean una estructura de recompensa dentro de las plataformas digitales que incentiva comportamientos específicos. Los sistemas de recomendación que maximizan las interacciones van a tender a incentivar el contenido divisivo y a promover la desinformación. Son centrífugos, en el sentido en que promueven contenido que genera división social. Por el contrario, los sistemas puente se supone que actúan de manera centrípeta. Lo que buscan hacer es reintegrar a los grupos y fomentar la confianza entre personas que normalmente estarían en desacuerdo. La idea central acá es que podemos usar estos sistemas para darle recompensas o incentivos a los contenidos que disminuyen las divisiones sociales y ayudan a que las partes opuestas se entiendan mejor. Entonces, los contenidos que tienden estos puentes se vuelven más visibles y llevan a un número mayor de usuarios a publicar este tipo de contenidos y a participar en deliberaciones productivas entre personas que tienen distintos puntos de vista. La idea es como que se genere una estructura de recompensas para los usuarios que haga que generen más contenidos que tiendan puentes. Siguiente. Entonces vamos a hablar de las dos iniciativas que utilizan algoritmos puente, digamos, o dos de las más conocidas en la industria. Community Notes, como les decía más temprano, es un programa que hace fact-checking, perdón por el Spanglish, que hace verificación de publicaciones basada en contribuciones de los usuarios. Entonces, Community Notes funciona con un número de usuarios que hacen parte de una comunidad. Los miembros de la comunidad tienen que ser previamente aprobados por la plataforma y esos miembros de la comunidad tienen la responsabilidad de escribir notas que le den contexto a las publicaciones en X. Otros miembros de la comunidad leen esas notas que contribuyen los usuarios y las califican como útiles o no útiles. Las notas que son calificadas como útiles por usuarios que normalmente estarían en desacuerdo son promovidas y se le muestran al público. Entonces, lo que genera el puente aquí es que se promueve los contenidos que son aceptados por personas que están en distintos puntos del espectro político, digamos, o que normalmente estarán en desacuerdo, que hacen parte de grupos de opinión distintos. Hay algunos estudios iniciales que sugieren que Community Notes es efectivo para mitigar la desinformación. Se le han hecho otras críticas que si quieren después las comentamos. Pero digamos en un primer momento, esto fue un programa que ellos adoptaron hace un par de años, sí pareciera que tiene un efecto positivo, por lo menos parcial. Siguiente diapositiva. La otra iniciativa era la que les contaba al comienzo de los clasificadores prosociales de Jigsaw. Estos son un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que rankea publicaciones según la probabilidad de que contengan contenido prosocial o contenido positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el contenido tiene alguna de estas tres características. Es constructivo, bien razonado y basado en la evidencia, o expresa curiosidad por las perspectivas de otros, o comparte historias personales que fomentan la empatía y la compasión. La herramienta genera una puntuación que representa la probabilidad de que una publicación contenga cada una de estas virtudes, llamémoslas así, y en lugar de promover las publicaciones que reciben más interacciones, esta herramienta promueve y amplifica los comentarios que son más matizados, más compasivos, etcétera, etcétera, con la idea de que esto puede sanar algunas de las divisiones sociales que el Internet ha creado. Siguiente diapositiva. Esa tabla es tomada del artículo en el que Jigsaw primero pues, publicó esta investigación. Ahí pueden ver cómo se define cada uno de los atributos prosociales que ellos evalúan en las publicaciones. En un rato voy a volver acá, pero quería mostrárselas como para que vean más o menos cómo ellos están pensando eso y cómo definen los atributos. Voy a dejar ahí un segundito.
Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas puente? Los sistemas puente pueden contribuir a mejorar el entorno informativo de una manera que sustente o promueva la resiliencia epistémica en la medida en que, uno, pues, reducen la propagación de la desinformación. Dos, promueven el contenido que reduce divisiones, hacen este contenido más visible para las personas en lugar de hacer el contenido radical más visible. Entonces, al hacer que el contenido radical sea menos visible, pues las personas tienden a radicalizarse menos. Al hacer el consenso más visible, pueden ayudar a romper las cámaras de eco y pueden ayudar a promover la confianza al permitir que los usuarios vean que hay personas con las que sí existen algunos consensos, a pesar de la perspectiva que tenemos de un espacio de opinión pública altamente polarizado. Esto puede ayudar a mitigar también la polarización afectiva en la medida en que se ven cuáles son las áreas de consenso que compartimos y la percepción de polarización en la sociedad. Siguiente diapositiva. Sin embargo, tenemos unas limitaciones importantes. La primera es que por sí solo el sistema de recomendación algorítmica no basta para cambiar del todo la estructura de recompensas dentro de la plataforma. Puede haber otras características del diseño de la plataforma que sigan incentivando a los usuarios a publicar contenido que maximice las interacciones. Por ejemplo, la interfaz de usuario, los tipos de retroalimentación. Los usuarios pueden seguir buscando obtener más likes, porque pues eso es un sistema de recompensa simple que es muy sencillo, y ya los usuarios están muy acostumbrados a buscar eso. Entonces pueden seguir generando contenido que les genere ese tipo de retroalimentación. Eh, entonces, aún incorporando algoritmos puente, pues quedan preguntas abiertas sobre qué tipo de interacciones la plataforma está fomentando, qué tipo de interacciones la plataforma está promoviendo. Siguiente. Por otra parte, no es del todo claro que utilizando algoritmos puente sea más fácil para los usuarios acceder a una diversidad de puntos de vista. En la medida en que eh, puede haber exposición a puntos de vista concordantes con las creencias de los usuarios, solo que pues, son concordantes con las creencias de más usuarios, pero pues aún así sigue manteniéndose ese efecto como autocorroborativo. Eh, Puede haber una tendencia hacia la trivialidad, en la medida en que los contenidos que reciben eh, aprobación de un grupo más amplio de gente pueden ser las fotos de gatos en lugar de los contenidos como políticamente relevantes y como importantes para el interés público. Eh, y puede haber una erosión del pluralismo en la medida en que estos algoritmos pueden marginalizar más las perspectivas que son poco populares, porque no reciben apoyo de muchos grupos. Siguiente. Dependiendo de algunas decisiones de diseño del algoritmo mismo, em, el uso de estos sistemas puede llevar a una distorsión diferente del paisaje de la opinión pública. ¿Qué tipo de decisiones estoy pensando? Por ejemplo, al diseñar un sistema puente, los desarrolladores tienen que decidir qué grupos están conectando. ¿Mm? Entonces, van a tratar de conectar grupos de opinión o van a tratar de conectar grupos demográficos. ¿Sí? Ahí los resultados pueden ser muy distintos y pueden llevar a que se prioricen algunas voces o se marginalicen otras. Em, Otra pregunta importante es, ¿cuáles son las métricas relevantes y cómo se definen los clasificadores? Siguiente. Si miran, siguiente, sí, por favor. Si miran los clasificadores de Jigsaw, que les decía que vamos a volver acá, pueden ver que en la definición de los atributos que hacen los contenidos buenos y que llevan a que se promuevan los contenidos, hay palabras como constructividad,
evidencia, entendimiento, respeto, etc. Siguiente diapositiva. Esto genera preguntas sobre cuáles son los estándares de constructividad, cuáles son los estándares de evidencia, cuáles son los estándares de entendimiento, y pues quién va a tomar esas decisiones, quién va a definir esos conceptos que van a ser normativamente claves a la hora de determinar cuáles contenidos se promueven y cuáles no. Entonces, pues ahí hay un riesgo, por ejemplo, de que la tasa de error se distribuya de manera, em, de manera injusta y que, una vez más, al igual que con los clasificadores de toxicidad, eh, los grupos que ya son vulnerables y que ya están marginalizados sean los que lleven la mayor parte de la carga de los errores. Entonces, este es un reto que surge también con los algoritmos puente. Siguiente. Un tercer riesgo es que estos algoritmos se tomen como atajos para la deliberación ciudadana. De alguna manera, un algoritmo que identifique el consenso puede verse como interfiriendo con procesos deliberativos y procesos deliberativos que son una parte importante de la vida democrática. Entonces, en otras palabras, se pueden ver estos algoritmos como sacando a las personas del espacio de deliberación y haciendo ese trabajo por nosotros. Eh, Al igual que los algoritmos de moderación de contenidos, también pueden eliminar los incentivos que tenemos para deliberar sobre las diferencias, porque si ya el algoritmo identificó el consenso, pues qué importa. ¿Por qué nos vamos a sentar a hablar con las personas que piensan diferente a nosotros cuando ese es un ejercicio tan, a veces tan desagradable? Eh, Como que los algoritmos pueden crear de nuevo un atajo para estos procesos deliberativos que son importantes. Y al igual que los algoritmos de moderación de contenidos, pueden promover la externalización o la tercerización de estas decisiones sobre qué constituye el consenso. Siguiente. Entonces, ¿cómo se relacionan estos riesgos con el concepto de resiliencia epistémica? Les decía que por sí solos los sistemas puentes pueden no ser suficientes para sostener la resiliencia epistémica, en la medida en que pueden ser insuficientes para cambiar lo que los usuarios perciben como recompensas. Las características de diseño pueden seguir optimizando la interacción con los contenidos y recompensando el contenido divisivo, así que el algoritmo puede no ser suficiente para ese objetivo de construir confianza y entendimiento y promover la apertura a otras perspectivas. Siguiente. Por otro lado, eh, está la posibilidad de que generen una distinta distorsión del paisaje de la opinión pública, porque haya una percepción desproporcionada del consenso. Ahora, en lugar de una percepción desproporcionada de polarización, tenemos una percepción desproporcionada de consenso y un silenciamiento de perspectivas marginales. Y en este sentido, esto puede dificultar aún más el acceso a una diversidad amplia de puntos de vista. Y por último, siguiente diapositiva. Los algoritmos pueden crear incentivos para tercerizar o externalizar procesos deliberativos, se pueden tomar como un atajo para la deliberación, eliminando la necesidad de indagación activa por parte de los usuarios y llevando a una erosión de la vigilancia epistémica, que era la tercera condición para la resiliencia epistémica. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿5? Ok. Entonces, para terminar rápidamente, siguiente, por favor. Me gustaría mencionar como posibles ideas para crear sistemas puentes que no se centren solamente en los sistemas de recomendación, sino que incorporen transformaciones más amplias y como más holísticas para el sistema, para el diseño de las plataformas. Por un lado, una opción es incorporar visualizaciones como más completas del paisaje de la opinión pública que ayuden a mitigar esa distorsión como del paisaje. Y por otro lado, adaptar cambios a la interfaz de usuario que den señales de retroalimentación orientadas hacia la generación de puentes. De alguna manera, Community Notes ya hace esto en la medida en que la retroalimentación que reciben los usuarios es que las
publicación, que las notas pues son útiles o no útiles, en lugar de dar likes o corazoncitos, sino que es por la utilidad. Entonces, en ese sentido, la misma señal de retroalimentación que reciben los usuarios está orientada hacia la constructividad. Y algunas plataformas juegan, por ejemplo, con las interacciones entre usuarios. Pueden, por ejemplo, no permitir que los usuarios se respondan entre ellos y así evitar como que haya conflictos directos. Bueno, hay una serie de posibilidades que se pueden explorar ahí. Siguiente, por favor. Entonces, para concluir, el principio de resiliencia epistémica sugiere que las plataformas digitales deben crear entornos informacionales que nos ayuden o nos permitan corregir nuestros errores epistémicos. La estrategia estándar de las plataformas es nociva, pues erosiona las 3 condiciones mínimas para la resiliencia epistémica. Los sistemas puente son un paso muy importante en la dirección de generar mayor resiliencia epistémica, pero insuficiente, y si se adoptan por sí solos, pueden tener efectos nocivos. Los programas que están adoptando ahorita en X, en YouTube, lo que está haciendo Google y otras empresas, nos van a dar mucha información en el futuro, en el corto y mediano plazo, sobre el potencial de estos algoritmos para promover los valores democráticos. Creo que hay un espacio de investigación súper interesante para filósofos, politólogos sociales de analizar qué posibilidades hay en el diseño de plataformas más allá del diseño de la incorporación de este tipo de algoritmos para promover valores democráticos que puedan actuar como en tándem con este tipo de sistemas. Y dejo ahí. Siguiente diapositiva. Gracias.